Uno puede leer todos los papers que quiera, pero si no lo aplica en la vida de uno, no se va a quedar el aprendizaje también. Exacto. O sea, hacer experimentos para testear qué es lo que uno quiere hacer. Y cuando ya encuentras esa una cosa, con todo. No voy a ser la persona con más plata probablemente que hayan invitado al podcast o que en su carrera como con mis cercanos. Pero Jerry Seinfeld, que es un comediante, dice, el juego es tener el trabajo más entretenido, el trabajo más divertido. Yo estoy jugando ese juego y creo que me da bien. Vivo en Estados Unidos persiguiendo el amor, es la mejor forma de decirlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente de Inversionista. En este espacio en donde hablamos de finanzas personales, de todo el mundo del dinero, emprendimiento, también deporte en el último tiempo y todo lo que tiene que ver con inversiones y finanzas personales en general. Y siempre tratamos de traer grandes invitados, algunos que se repiten. En esta oportunidad nos estamos repitiendo a un gran invitado en nuestras nuevas oficinas y en este nuevo estudio que lo están viendo ya, les debe llamar la atención porque cambiamos de lugar, estamos ya en una oficina instalados, estamos creciendo, así que estamos muy bien, muy cómodos en este nuevo espacio, así que desde ya se irán repitiendo este nuevo lugar para los próximos capítulos. Y como les decía, estamos en esta oportunidad con un invitado que ya vino en otra oportunidad. Vamos a hablar en extenso de finanzas personales, de planificación financiera, de deporte también, inteligencia artificial. Y nos acompaña Pablo Riedemann. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, Sergio. Muchas gracias y un placer y un orgullo estar de vuelta. Muchas gracias. Pues ya tuvimos acá a Francisco, ya también tuvimos a Fernando. La verdad que todos se han repetido el plato. Mira, tú faltabas, ¿no? Faltaba. Es que no está. Sí, bueno, tú estás más lejos. Pillarlo. Claro, tú estás más lejos, así que es más difícil. Y de hecho partamos por ahí. Probablemente algunos no te conocen, así que ¿quién es Pablo? ¿Y qué estás haciendo hoy en día? Vives en Estados Unidos. Vivo en Estados Unidos persiguiendo el amor, es la mejor forma de decirlo. Qué buena. Mi esposa está haciendo una residencia ya, era médico veterinario, haciendo una residencia de medicina interna en Equinus. Vivo un año en California, un año en Canadá, y ahora llevamos 2 años en Luisiana, en Baton Rouge, que LSU es la universidad allá, que es súper grande, y algo relacionado quizás como al mundo de planificación financiera. No tenía esto planificado, pero como había ahorrado en mi primer trabajo, al momento de irnos, pude irme y armar un estilo de vida en el que trabajo remoto, tengo una independencia de tiempo muy buena, que es algo que ahora miro para atrás y digo, como la hice muy bien, porque si hubiera estado en un trabajo de oficina que uno no se podía mover, no lo habría podido hacer. Claro. Pero esto fue el 2022, la pandemia me llegó perfecto porque estaban todos trabajando remoto, y ahora llevo un tiempo allá, empecé a hacer clases también en la universidad, gracias al CFA que tengo la certificación, fui a una conferencia, conocí a un profesor, que era probablemente la única otra persona de Baton Rouge, y confió en mí y estoy haciendo una clase con él de Asset Allocation, así que me siento parte de la comunidad sureña de Estados Unidos. Qué buena, qué buena. Oye, Pablo, ¿y hasta cuándo esta especialización de tu señora? O sea, ¿hasta cuándo tienen como asegurado estar allá, entiendo? ¿O cuáles son los planes incluso? No sé. Nos queda un poquito más de 1 año con el plan después de volver acá, por lo menos por un tiempo. Sí, ya, perfecto. Se echa de menos. Sí. ¿Se echa de menos? Sí. Bueno, eso también es un tema. Bueno, tantos temas tenemos para conversar. Y algo que te quería preguntar, estás ya, creo que la última vez que nos juntamos, no sé si te hice la pregunta al aire, pero era cuándo venía tu libro. Y no sé si la hice al aire o no, pero ya estás escribiendo un libro, entiendo. Empecé a escribir un libro, en esa conversación era como un sueño muy lejano, pero ahora mi objetivo de este año, y bueno, hay un tema, descubrí el año pasado el concepto del misogi, que no sé si lo han escuchado, un concepto japonés de algo que es muy difícil, que define tu año, y uno tiene 50% de probabilidades de que funcione, 50% que no. Y lo descubrí por un podcast, y el año pasado mi misogi fue... ¿Misogi? Misogi. Misogi. Fue correr las 3 Spartan Race, que había corrido alguna vez una en Chile, lo pasé pésimo, pero empecé a entrenar y terminé corriendo las 3 y definió mi año, un poco como ese concepto lo logró. Y para este año, que quería que definiera mi año, escribí un libro. Perfecto. Así que ahí estoy tratando de mezclar planificación financiera, planificación de vida, que son las 2 cosas de las que más investigo y hablo. Y ahí estamos. El trabajo de sentarse todos los días, uno piensa que es inspiración, pero es pura disciplina. Puro trabajo. ¿Y cómo vas? ¿Tienes ya tu rutina? ¿Te ha funcionado? Sí, ¿no? Yeah. Tengo la estructura, al final salgo a caminar y empiezo a pensar como ya, esto, otro. Me senté a escribir la introducción, entonces como ya siento que por lo menos eché a andar la pelota de escribir, pero me puse a estudiar para un examen que es el CFP, el Certified Financial Planner, y eso se empezó a comer mis mañanas. Entonces ahora el libro pasó a las tardes y es como a veces sí, a veces no,
pero el examen lo doy en julio y mi plan es después de dar el examen ya tirarme de piquero a escribir. Perfecto. ¿Y cuál va a ser yo estoy ansioso de tener tu libro futuro. ¿Cuál va a ser cuál es el hilo conductor o cuál es la lógica del libro? Quizás cambie el título, Sí. pero por ahora es recalculando Ya. qué viene después del fondo de emergencia. Básicamente, creo que está súper claro el camino. Si tienes deuda, hay que salir de las deudas, hay que armar un fondo de emergencia, hay que preocuparse de la jubilación, pero después uno entra a un mundo en el que uno no tiene idea qué hacer. Y hay una alegoría muy buena de otro libro, que uno crece en lo que es un río. Es como que uno va remando, uno estudia, uno trabaja, pero cuando entras al mundo laboral, llegas al mar y no tienes idea qué hacer. Y puedes escalar en tu trabajo hasta ser un gerente y dedicar tu vida a eso, puedes cambiar de rumbo y dedicarte a tu familia, puedes cambiar de rumbo, dedicarte al deporte. Y eso depende mucho de uno. Eso no está tan claro y depende de cada persona. Y eso me da cuenta también, conversando con personas en la parte de planificación financiera y planificación de vida, es como, podemos invertir para que tengas más plata, pero ¿para qué vas a usar esa plata? ¿Qué quieres hacer? Y mucha gente nunca se lo ha preguntado. Y esa investigación, esas conversaciones, me da cuenta que me encantan, me llenan, al punto de que quiero investigar más de eso hasta poder escribir el libro. Perfecto. Genial. Qué buena. Oye, Pablo, bueno, yo te lo dije en algún momento, ahí está todo el tema del coaching, que era Sí, como me estoy metiendo también en ese mundo. que es algo apasionante. A mí me encanta y yo, a pesar de que ya no tengo clientes nuevos, como sigo manteniendo clientes antiguos. Ya los has visto atravesar hitos Sí. de vida importantes, me imagino, Sí, ¿no? sí. Y eso es una sensación muy rica. es maravilloso, porque al final, con el tiempo, ya no se trata de cómo está tu cuenta de inversión. Eso pasa absolutamente a segundo plano. Al final es el recorrido y el conocimiento que uno tiene con una persona son las conversaciones más ricas de qué es lo que viene ahora. Y eso que viene ahora son probablemente cosas mucho más desafiantes, mucho más entretenidas y que requieren de conversaciones. Es personal. Totalmente. Entonces, o sea, muchos casos, pero bueno, eso es lo rico de esto, de estar acompañando a personas y ser parte también de ese crecimiento que las personas tienen. Yo creo que eso es lo más gratificante. Pablo, entonces, tú armaste un proyecto personal que era paciente. Uh-huh. ¿Sigue eso en camino? No tal como estaba. Yo cuando me fui a ir a Estados Unidos, donde el costo de vida es mucho más alto que en Chile, y se me ocurrió la brillante idea de renunciar. Entonces estaba sin ingreso en un país en el que era todo 10 veces más caro. Y me empecé a comer mis ahorros. Qué bueno que tenía ahorros, pero igual es un estrés. De ahí trabajé primero con Colossus, que tienen podcasts como Founders o Invest Like the Best, que son, a mi gusto, de los mejores que hay en el mundo de finanzas. Pero no funcionó. Como en corto trabajamos 4 o 5 meses en un proyecto muy puntual. Después dijeron, no sabemos qué hacer contigo, y llegamos hasta ahí. Habíamos partido nuestro podcast de Animales Financieros a principios de 2022, cuando trabajamos juntos con Francisco. Yo renuncié a fines de 2022. Y en el 2023, cuando pasó esto de que me quedé sin ingresos, empezaron justo en el podcast a preguntar más. Y nos empezó a ir bien, empezaron, ¿qué hago con mis ahorros? ¿Cómo preparo mi jubilación? Y ahí descubrí el mundo de la planificación financiera. Eso fue a fines de 2023. Y empecé independiente, básicamente, bueno, muy básico, una historia de Instagram, alguien quiere conversar de finanzas, después la gente cercana, los ayudo, asesorías. Me gustaba mucho el pago fijo, parecido al sistema de Patrimor, porque no estás obligado a vender un producto. Y ese conflicto de intereses, que es lo más terrible de este mundo de las finanzas. Y estuve en eso hasta, diría, principios de este año, que volví al lugar donde me fui, que en su momento era DBA Capital. Hoy día cambio de nombre en Nauta, que de hecho uno de mis últimos proyectos cuando yo estaba en DBA era cambio de nombre a Nauta, y muy entretenido cambiarle el nombre a una empresa. Pero a armar el área de planificación dentro de Nauta. Perfecto. Y muy parecido quizá a lo que hacen en Patrimor, de cobrar un fijo para alinear los intereses y después tratar de implementar la inversión en conjunto, porque al principio yo solamente cobraba un fijo y armaba un plan, esto es lo que hay que hacer, estas son las 15 accionables, y después llegaba a los 6 meses, a los 3 meses y no habían hecho nada. Entonces ahí, yo creo que todo esto lo han vivido, por eso creo que se van a reír. Pero después dije, ok, la parte de la implementación es casi tan importante como el plan inicial. Entonces y me más fui pasando, adelante. y más, porque al final cambiar el comportamiento de las personas es muy difícil. Muy difícil. Especialmente en el corto plazo. Exacto. Y yo pensé que los estaba ayudando, dándole
toda la información. Tu APB es malo, cámbiate estos fondos, un asset allocation profesional se ve así. Toma, implementalo. Y no tenían tiempo para pensar este tipo de cosas. Entonces ahora me he dado cuenta que ayudo mucho más si es que los tomo de la mano y les digo, mira, lo único que tienes que hacer es depositar tanta plata acá. Y yo te voy a ir contando y vamos a ir de a poquito mejorando para que en 1 año más, en 3 años más, en 5 años más, estés mucho mejor. Y el valor de la asesoría o la planificación es quitarle esa responsabilidad a esa persona que no quiere hacerlo y tú eres de confianza y lo acompañas en el camino. Porque hay un grupo, que son los que escuchan nuestro podcast, en su mayoría probablemente, que le encanta las finanzas y le encanta armar su portafolio. Claro. Sí, Y en un principio yo decía como, ya, aquí tengo un Ese cliente. es el grupo. Pero no era, No, porque no, tienen pues, otros no, intereses. exacto. Entonces ahí fue un aprendizaje también de, ya, la gente que más necesita ayuda no son los motivados de la finanza. El 99% de la gente que necesita ayuda no sabe de finanzas. Y ese es el desafío actual. ¿Cómo Ese llegamos es a el la gente que en desafío. verdad Sí. lo necesita? Sí. Y el desafío yo creo que más importante es como ser consciente de lo que uno piensa, no tiene que dar por hecho que lo va a absorber rápidamente una persona. Exacto. O sea, todo lo que estamos hablando antes de las metas, de planificación, objetivos para los próximos años, que suena como obvio para uno, que ha leído un montón, para la mayoría de la gente eso no es obvio. No, para nada. Y también los procesos personales que uno va teniendo. O sea, Claro. al final uno también, por los mismos aprendizajes, lectura y cosas, cada uno tiene su vida, su proceso y nada es replicable tampoco, porque lo que a mí me gusta y lo que a mí me funciona no necesariamente le funciona al otro. Exacto. Eso implica mucha empatía, eso implica conocer mucho a la otra persona. Y ese es el gran problema de la industria financiera, que al final entrega productos, ojalá buscando buenos retornos, que es como lo que todo uno esperaría, pero al final, ¿para qué? Que no es... Ahí concuerdo pero desconcuerdo. Porque es su pega. Si no, está bien. Ellos son... Es un pilar importante. El tema de es la que se industria, venden obvio. como otra Sí, cosa, pero exacto. ellos son... Es como el vendedor de autos. Toyota es generadora de autos. No le voy a esperar que sean mecánicos. Ujú. O ¿Cachai? coach. Claro, o coach. El vendedor del banco es un vendedor de productos de una fábrica de productos como la AGF, ¿cachai? Claro. Sí. Y que está bien, se supera al final. O sea, Sí. no tiene nada más. No, eso. totalmente. La cosa es que lo que busca más la gente en finanzas, o lo que debería buscar, mejor dicho, para evolucionar, no te lo va a dar nunca el banco. Exacto. Es que eso yo creo que es la transformación que estamos viviendo. Que, No. que al final la plata, ya, ok, la plata. Rentar más, sí, ok, pero ¿para qué? Y eso ese es el desafío. Y ahí yo creo Claro. que, y por eso, bueno, hemos hablado, en la interna hemos hablado harto de esto, hemos filosofado harto de para dónde va un poco la industria, vamos a hablar de eso. Pero yo creo que ahí está el cambio, de que al final uno como asesor, planificador, no es solamente la plata o no es solamente el instrumento. Son muchas cosas más. Son muchas cosas más. O sea, yo diría que más que no sé qué opinas tú, Pablo, pero es más que el qué hacer con la plata es ayudar a tomar la decisión, Ujú. siendo objetivo al final. Mm. Con Siendo- herramientas. Alineando intereses con el cliente. Claro, yo estoy en Estados Unidos y allá está muy desarrollada la industria. Estoy estudiando para el CFP y cuando uno es parte de una empresa que son los RIAs, que son, diré como infinitas siglas en inglés, pero ellos están obligados por ley a aplicar el estándar fiduciario, que es poner el interés del cliente por delante del propio. Sí. Que eso es lo que no pasa muchas veces con los bancos, con las inmobiliarias, con las aseguradoras. Y eso cuando descubrí ese concepto y que era la base de una empresa, dije, esto es. Como esta es la forma correcta, creo yo, de ayudar a las personas en sus decisiones financieras. Sí. Pero es un negocio peor que ir a vender productos caros. Entonces es más difícil crecer y construirlo y todo. Exacto. ¿Para qué le voy a decir a usted? Sí, no, claro, es más difícil de hacerlo rentable en definitiva, Ujú. porque no es tan evidente, transparentar cosas que no se han transparentado nunca y que al final ahí es donde está el valor o la rentabilidad de un lado y el valor por el otro lado. Entonces, eso es parte de la evolución y de lo que está ocurriendo en este caso en particular, que ustedes también ahí están metidos. Tocaste ya varias veces el tema de animales financieros. Animales financieros, tremendo podcast, lo escucho habitualmente, tremendas conversaciones, he visto su evolución. Y la pregunta que te voy a hacer respecto a animales financieros es ¿cómo ustedes van sacando nuevos capítulos? ¿Cuáles son las temáticas que ustedes van armando? Es una pregunta más personal. Sí. ¿Cómo lo hacen? Claro. Tenemos la gracia de no ser siempre entrevistas. Creo que eso lo hace mucho más simple porque a veces Sí. nos podemos juntar con Francisco o de hecho el último capítulo fue yo solo. Sí. Entonces, al principio partimos hablando de finanzas personales,
finanzas conductuales principalmente, como por qué el ser humano no es racional y cómo toma decisiones financieras. Que ahí sale el nombre animales, me imagino. De ahí, no necesariamente, pero está Ah, muy alineado ya. con eso. No era a propósito, pero fue conectándose. Calzó perfecto. Ya, bueno. Después hablamos de planificación financiera, no solamente invertir, sino que también preocuparse del ahorro, de las deudas, seguros, todo ese tipo de cosas. Y el año pasado descubrimos el libro de los 5 tipos de riqueza de Sahil Bloom, Increíble. que yo lo escuché en un principio y cuando lo escuchaba pensaba en Francisco y le decía, esto es, como esto es todo lo que nosotros pensamos puesto en un libro. Se lo envié y le dije, léelo y cuando lo leas, llámame, sí, avísame. Lo leyó y me dijo, esto está increíble. Y hicimos 6 capítulos de ese libro. Bueno. Ese libro que Yo habla no- de... Esos capítulos no me los he escuchado, de hecho los tengo pendientes. Sí. Ahí te Yo puedo, me estoy te puedo enviar leyendo la el lista. libro, voy lento, pero voy a Tiene avanzar. muchos ejercicios también el libro. Sí, que sí, es como es muy para aplicar. práctico, es muy práctico. De hecho, se me han ocurrido 1000 cosas, pero mucha pega. O sea, es como un libro de verdad como a trabajarlo, no solamente leerlo. Leerlo, sí. Bueno, la premisa del libro es que nosotros, al estar en el mundo financiero, medimos todo con la plata. Y cuál es mi patrimonio, cuáles son el retorno de mis inversiones. Pero ese es un tipo de riqueza, la riqueza financiera. Y él dice que hay riqueza mental, riqueza de tiempo, riqueza física, riqueza social. Y te empieza a explicar un poco de qué se trata cada una de esas. No con la idea de que uno trate de desarrollar todos los tipos de riqueza, pero que te des cuenta, no me siento muy bien porque al parecer estoy bajo en la parte de la riqueza social. Que Otra es cosa- realmente ser consciente de... Exacto. Y cuando uno es consciente, inconscientemente empieza a Inconscientemente trabajar en trabaja, ese tipo de claro. cosas. Entonces empezamos a hablar de eso. En el camino, bueno, habíamos armado unos grupos de WhatsApp del podcast para que fuera más participativo, y no solamente nosotros hablando, sino que también recibiendo. Crecieron harto, eran más de 1000 personas, pero pasaron a ser spam. Y parte de mi riqueza mental es no estar pegado en el teléfono. Entonces tenía un conflicto muy grande ahí. Cerramos los grupos y dejamos solamente un grupo. Y ese grupo más pequeño fue muy bonito porque fue muy participativo. Empezamos a hacer instancias como de coaching grupal, lo que llamamos manada. Y es muy bonito ver cuando la gente que tú piensas que es un número empieza a participar, se empiezan a generar relaciones, amistades, recomendaciones. Ahora en esta avenida Chile por primera vez me reconocieron en la calle. Oh, tú eres Pablo Riemann, tu podcast me cambió la vida, no sé qué. Y es muy loco porque yo estoy sentado solo frente a un escritorio la mayoría del tiempo. Vuelta larga para responder la pregunta de cómo elegimos capítulos, muchas veces en base a libros o artículos o charlas o videos, conversaciones que tenemos con Francisco al final que vemos en el día a día, parte de la planificación financiera, como que ya hagamos un capítulo de APB. Hicimos todo un capítulo de APB. Entrevistas cuando encontramos gente muy buena, como David Fishman, que Francisco estaba leyendo su libro, le dijo, hoy le voy a escribir, le respondió, Sí. lo trajimos y fue un capitulazo y la gente lo comentó mucho. Y a mí también una línea que he hecho más solo, que es una línea de mentores y guías, que es gente, mentores como que ya, no sé, tiene 65 o más y están en esa etapa de su vida en la que quieren compartir hacia atrás. Primero fueron entrevistas presenciales, pero después dije, también hay mentores que yo no conozco, como Charlie Munger, Claro. Warren Buffett, toda la gente que es muy, Que sabemos muy, que sabe son mucho. crack. Sabemos que son crack, pero... Hay mucha información de ellos. De ellos. De aprendizajes Claro, de ellos, de su claro. vida. Y después los guías es gente que está igual que nosotros. Está metido ahí en el día a día. Ha descubierto un par de cosas, pero está explorando otras. Y el último capítulo que hice fue de Tim Ferriss, de hablar de su podcast, de sus libros. Termino como con una guía. La gente que lo escucha al final tiene tarea para la casa para un mes. También me gusta mucho Cal Newport, que él habla del uso de la tecnología. Está metido en como PhD, Computer Science. Entonces ir a buscar como todas las cosas que creo que pueden ayudar y compartirlo. Empecé a tener como reuniones con una coach y le contaba mi problema de que me carga Instagram, pero tengo que hacer algo porque es parte de mi trabajo. Y me decía, mira, como yo lo hago, porque tampoco me gusta, es que siento que soy un canal. Como que hay ideas que están dando vuelta y yo tengo la tarea de agarrar esas ideas y compartirlas. Y me compartió eso y fue como... Es un blog, eres un blog. Al final. Claro. Y hay gente que se beneficia al final de mi trabajo de ir a leer y consumir todo este contenido, ver cuál pasa el filtro y compartirlo. Es una pelea constante porque me carga Instagram y soy propenso a quedarme pegado en el teléfono, entonces tengo que esconderlo lo más posible. Sí, es complejo. Pero es un equilibrio que hay que tener porque uno quiere ayudar. Al final, Claro. para eso estamos. Es la vía al final. Sí, yo que he estado harto rato en redes sociales, siempre me cuesta la constancia, es como hacer la pega. Pero yo aprendí ya hace rato que para mí el hate no lo pesco porque yo no entro en esa... o sea, yo, un poco con lo que tú comentáis, es como yo hablo porque me interesa transmitir algo y si a alguien le sirve,
espectacular. Y si alguien me critica, no me importa, porque el que le suma bien y el que no, Bien también. bien también. Entonces, pero al principio el tema del hate Cuesta. es súper complicado porque te Sí. afecta y te pega duro. O sea, chuta, lo estoy haciendo mal, no sirvo para esto, no tengo idea. Pero claro, yo lo veo de esa perspectiva. Ahora lo que me falta es la constancia de hacerme un sistema de que pueda estar todas esas cosas que van apareciendo día a día, que tú en el podcast lo manifiestas muy bien. Cómo hacerlo por otras vías que sean que puedan llegar a la gente y que impacten de forma positiva. Y ahí paso inmediatamente a algo que me sorprende de ti, que es tu capacidad de consumir contenido, ¿ya? O sea, es evidente que tú consumes mucho contenido. ¿Cuál es como tu día de consumo? Explícamelo, por favor. Tengo la suerte de estar viviendo afuera, donde mi riqueza social bajó un poquito. Vengo a Chile, tengo amigos del colegio, del fútbol, hago mucho deporte. Pero estoy allá y tenemos un círculo bueno. Juego tenis y tengo un círculo allá, pero tengo mucho menos compromiso social. Entonces es como una ventaja que tengo momentáneamente. Usar menos el teléfono es el hack. O sea, Claro. en un momento 4 horas al día quizá usando teléfono, lo logré bajar a 1 hora. 3 horas al día no es poco. Es harto, de hecho. El libro en el velador y el teléfono fuera de la pieza. Ese es como también mi Ya. truco que Ayudas. funciona muy bien. Primero, para leer 10 páginas antes de dormir. Y segundo, para leer media hora apenas despierto. Ya. Entonces parto el día ya cumpliendo mi cuota de lectura. Después, si quiero leer más, buenísimo. Pero solo con eso ya tengo 20, 30 libros al año. Entonces Mira. no es tan difícil, pero es para mí Constancia. libro en el velador. Así, empujón. 10 páginas antes de acostarte y 30 antes cuando te despertáis. 30 Como claro, minutos. ya al final mi cuerpo está seteado que si estoy leyendo en la cama me va a quedar dormido muy pronto. Entonces pueden ser 2 páginas y listo. Pero al despertar, aparte adoptamos un perro el año pasado, otro gran cambio de vida, que se me acerque mi perrito, leo el libro y parto el día versus partir el día viendo Instagram o viendo Emol o noticias que son muy negativas. Sí. Me duele, quizá me pesa mucho las noticias negativas y trato de evitarlas lo más posible, porque al final no ayudan mucho. Y eso creo que lo tomé de Tim Ferriss, de hecho, en su libro, ahora que estuve revisitando el 4-Hour Workweek, de ignorancia selectiva, llamo el concepto. ¿A qué cosas tú eres capaz de decirle, voy a ser un ignorante porque el costo es más grande que el beneficio que voy a tener? Y a mí me pasa eso con las noticias, con el lado de la política, Sí. y en conversaciones a veces me quedo fuera, pero Sí. puedo leer más libros, puedo compartir las cosas que sí me interesan y soy más feliz. Yo esa cuestión la aprendí hace como 20 años, impresionante. Y ha sido maravilloso para mi vida. No estar metido en el día a día de la tontera que no sirve para nada. O que te afecta en definitiva. Ni siquiera que no sirve, sino que te afecta. Sí. Que no sirve tampoco. Sí, pero es que una es que no te sirva, pero otra es que te afecte. Claro. Y eso es ya Es peor. es peor, ¿cachai? Ese es el tema. Y no puedo hacer nada al respecto. Claro, claro. Claro. Oye, Pablo, ya, lectura, no es tanta, pero podcast, Sí. ¿cuánto? Mi esposa está haciendo una pega que es muy intensa. Por ende, yo tengo todas las tareas del hogar a mi discreción. Ah, ya. Entonces, haciendo aseo, Buena. podcast. Lavando plato, podcast. Buena. Paseando el perro, podcast. Ya. No siempre, porque, de nuevo, con la coach fue como ya. Puede que te estés abrumando consumiendo po. demasiada información y es válido o es muy útil tener un espacio. Exacto. Y ahí empecé a tener caminatas sin nada Sí. y es maravilloso. Salir Sí. a trotar, ahora empecé a Sí. correr el año pasado. El cerebro funciona de una manera muy distinta y por eso las mejores ideas pasan en la ducha. Sí. Porque Claro. uno no tiene ningún Ninguna estímulo. claro. Entonces, a veces cargarme mucho, pero a veces yo siento que estoy ya consumiendo demasiado. Hora de producir, que también eso me llena mucho, o estar nomás. No necesariamente estar siempre full. Me acuerdo que alguien era chico y me dijo, lo mejor que podías hacer es caminar sin música, sin conversar, sin hablar. Y en la naturaleza ideal. Un árbol. De algo que me encanta. verde. O cuando manejáis, sin Ah. nada. Auto apagado, o sea, manejándolo. Y ahí también está ahí. Sí, no, es lo más productivo que uno puede ser. Sí, Una y que uno manejada larga. mucho piensa que manejo podcast, pero también es un rato que uno tiene para uno para estar desconectado. Sí, a mí me pasa. Allá Estados Unidos es muy grande, entonces uno puede manejar 8 horas y estar en el mismo estado. Entonces hemos hecho manejadas muy largas con mi esposa. A veces parto poniendo play a un podcast y ella estudiando y le tengo que poner pausa. Y estoy manejando muy serio, sigo pensando cosas y me dice, ¿te pasa algo? O no, es que no puedo escuchar nada, estoy con muy buena idea. Y después me grabo un audio o se lo mando a algún AI y con eso ya vomito lo que Vomito está lo que en tenía mi en la cerebro cabeza. y puedo seguir viviendo. Sí. Pero es un buen hack. Me manejarla. carga no acordarme los libros, pero como consumo yo también harta cosa,
Hace poco algo leí en algún libro que no me acuerdo y hablaba de eso, de que es necesario para decantar la información y para que cobre nueva vida, que uno tiene que silenciarse y tiene que hacer esa pega de que el cerebro procese todo lo que consumiste. Y por eso hoy día también pasa este exceso de hiperproductividad, de que como todo el rato tienes que estar haciendo algo. No, tranquilo, hay que de repente darse su espacio y las cosas tienen que decantar. Y ahí es muy bueno el deporte, o la naturaleza, sin duda. Ya, perfecto. Entonces ya descubrimos cómo funciona Pablo en el día a día. Y ahora viene la parte que yo sé va a vomitarnos un montón de ideas. ¿Qué libro, qué idea ha aparecido en el último tiempo que te ha llamado la atención, que te ha gustado? Unos 3 libros, no sé, 3 ideas quizás. Me encantaría poder ver mi lista de libros, pero... Cosas que te aparecen así a la rápida. Cosas que Claro, si tienes que pensar lo que más te ha impactado. Claro. Uno al tiro piensa, chuta, esta cuestión me voló. Claro. Hablamos la vez pasada de la guía de vida del rastreador de leones, de No. Boyd Barty. No. Es un libro que me hizo renunciar cuando lo leí. Es básicamente... Bueno, Boyd Barty vive en Sudáfrica. Su abuelo se compró un terreno que habían leones que se comían el ganado. Entonces tenía que ir a cazar los leones. Después su papá transformó eso en un safari. Todo esto apenas llegando a fin de mes. Y Barty creció en este mundo del safari. Y después él, aparte de esto, se dedicó también a hacer coaching ejecutivo. Llegué a él gracias a Tim Ferriss. Tim Ferriss es como el gran guía que me apunta a todo. Y cuando leí este libro, hablaba del qué hace un traqueador de leones. Cuando un león está a 5 kilómetros, tú tienes que querer perseguir el león, tienes que buscar una pista y después de esa pista tienes que buscar una pista y después una pista. Yo, que no sabía qué quería hacer de mi vida, me dio el permiso de decir, no tienes que tener todo definido, pero elige una cosa que sí te llame la atención y persíguela. El podcast, el contenido. Y ese libro lo estoy releyendo ahora en este momento. Y pensé, no sé, como cada vez que leo una página digo como, esto, ahora entiendo por qué pienso así. Así que si pudiera recomendar un libro o una entrevista, si es que no le tienen miedo al inglés, la entrevista de Boyd Barty de Tim Ferriss es maravillosa. Leí un libro que se llama El camino sin camino, de Paul Millerd, que se llama Pathless Path, que también era un consultor que leía súper bien hasta que se enfermó. Y cuando se enfermó dijo, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Y empezó a hacer un camino no tradicional de a tener un blog y a generar ingresos por otro lado, que es un poco lo que termina haciendo. Entonces, ver esos ejemplos de personas que se salieron del camino tradicional me ha inspirado mucho. Y hoy día me llama la atención y quiero invitar al podcast a gente que venía un camino tradicional y se salió. De hecho, justamente mientras hablabas me llamaba mucho la atención eso, que tu carrera profesional probablemente es muy atípica. Y claro, hace todo el sentido de que te llame la atención estos caminos no tradicionales. Yo creo, yo algo que también a mí me encanta, o sea, yo creo que la vida como está definida hay que cuestionarla. Podría ser más categórico al decir cosas al respecto, pero yo creo que por lo menos, y la invitación es a cuestionar las cosas que hacemos. Tú que has vivido ese camino quizás no tradicional, igual eres joven, pero ¿qué podríais decir al respecto? ¿Qué has aprendido de seguir ese camino no tan tradicional? Uno muchas veces tiene miedo, uno muchas veces alcanza algo, logra algo, una buena pega, y tiene ese miedo natural de decir, chuta, si me salgo, ¿qué va a pasar después? O quizás incluso esa renuncia no es una renuncia a la pega, es una renuncia a tus padres, a decirle a tus padres, hay que renunciar a una media pega, y tus papás te van a decir, estáis locos. Eso jamás yo lo podría haber hecho. Entonces, ¿qué te ha pasado con eso al respecto? ¿Qué has reflexionado en ese sentido? Bueno, por un tiempo mi trabajo fue el podcast. Y difícil explicarle a gente cercana como, ¿tú qué haces? No, tengo un podcast. Y mi mamá es mi auditora más fiel, así que ella siempre me bancó. Qué bueno. Pero el resto de la familia siempre había que explicarlo. Me acordé de una frase del libro que resume un poco esta visión de vida, que es, no sé dónde voy, pero sé exactamente dónde llegar. Y esa es un poco la filosofía, como no sé qué hacer de mi carrera, pero voy a perseguir esta pequeña cosa que creo que me llama la atención. Y 2 otros libros que me han ayudado en el camino, uno es Esencialismo, de George McKeown, Essentialism, que tiene un gráfico muy bueno, que son 2 círculos. El primer círculo tiene puras flechas para distintos lados y el otro tiene una flecha muy larga hacia adelante. Entonces el mensaje es que cuando uno quiere hacer demasiadas cosas, termina no haciendo nada, pero si te enfocas en una, vas a notar cambios. Y eso
lo he visto y lo he aplicado. Y el otro libro es el Tiny Experiments de una profesora que se llama Anne-Laure Lecomte. Uno piensa en estos cambios de vida como un gran salto al vacío, pero uno puede hacer un pequeño experimento de una semana, de 10 días, de 30 días, que te va a dar mucha información. Y ahí uno tiene que volver, ver si me gustó o no me gustó. Y el año pasado fue muy marcado por esos experimentos, desde colgarme de una barra todos los días para mejorar mi agarre. Dejamos el alcohol con Francisco por 30 días y después puedo volver. Y yo no es que ahora no tome alcohol, como muchas personas como que se convierten, pero sí fui mucho más consciente de mi consumo, de el efecto, de todo ese tipo de cosas. Uno puede leer todos los papers que quiera, pero si no lo aplica en la vida de uno, no se va a quedar el aprendizaje también. Exacto. O sea, hacer experimentos para testear qué es lo que uno quiere hacer, y cuando ya encuentras esa una cosa, con todo. Perfecto. Es como en la vida de empresa. ¿No? Al final no hay ninguna empresa que no haga un MVP antes de lanzarse con un proyecto. Claro, es una mentalidad muy lean, como de diseño. Claro. Sí. Solo que la vida, como que uno no te enseñan a cómo vivir la vida, pero sí te enseñan a cómo administrar una empresa, por ejemplo. Claro. Y después en la vida uno un desastre. Pero un desastre, claro. Sí. Y bueno, y también ese camino está bien diseñado. El colegio, la educación. Pero la como profesión. decía Pablo, hasta Es un ahí. río. nomás. No, Es por un eso, río. sí, po, sí, po. Llegáis ahí que... ¿Ahora qué? ¿Qué quiero? Claro. ¿Y cuánto sale? O sea, quizás nosotros somos más afortunados en el sentido de que somos muy conscientes de lo que quizás queríamos desde muy chicos, pero ¿cuánto sale de la universidad y no tiene esta idea qué hacer? O estudió porque no sabía qué hacer y terminó una carrera que tampoco le gustó nunca. Yo. Que eso yo creo que es la mayoría. Sí, yo estudié ingeniería por descarte, porque me iba bien en las matemáticas, y por eso leer estos libros me hizo querer renunciar, pero ahora leo estos libros y no quiero renunciar porque ya estoy en ese camino. Entonces es bacán vivir esa segunda etapa del proceso cuando uno ya tomó un par de decisiones que te llevan a esa vida que quieres vivir. Yo no voy a ser la persona con más plata probablemente que hayan invitado al podcast o que en su carrera como con mis cercanos, pero Jerry Seinfeld, que es un comediante, dice, el juego es tener el trabajo más entretenido, el trabajo más divertido. Yo estoy jugando ese juego y creo que me da bien. Tengo la posibilidad de hacerlo porque nunca tuve que hacerme cargo de mi familia, soy un privilegiado. Pero dentro de eso, renuncié a querer maximizar la plata que voy a ganar a lo largo de mi vida a cambio de pasarlo muy bien todos los días en mi trabajo o fuera de mi trabajo. Para mí el domingo en la tarde es un día más. No es que el lunes sea, oh, tengo que volver a trabajar. Y eso es, uno, una suerte, pero dos, también trabajado, porque podría estar perfectamente en algo que me hace infeliz. No es por suerte que llegaste a ese punto. Ha sido trabajo y suerte. Bueno, siempre, pero suerte. siempre está el factor suerte del output. O sea, de cómo llegaste hasta el final, pero hay un trabajo de por medio que te llegaste a ese factor suerte, ¿cachai? Sí. Si no, no... O sea, eso sí que es caso que por suerte llegues a las cosas. Sí. Al final creo que... Yo también soy muy malo con los nombres de los libros, pero me gusta leer mucho. Es como el típico efecto, el efecto de percepción de cosas. Todos los días nos pasan millones de oportunidades, pero si uno no es consciente en buscarlas, al final pasan nomás. Como el típico, hasta que uno se guinza el pie y anda con botas, le dije, mira, hay mucha gente inguinzada. Sí. O el auto rojo, tantos esos experimentos de percepción. Sí, totalmente. Tocaste otro tema que justo también te quería preguntar, y es esto que hablan harto en el podcast con Francisco, de que ustedes se ven trabajando mucho tiempo. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué? ¿Y qué podría aconsejarle a alguien que está podrido en su trabajo hoy en día? Porque nos gusta el trabajo que hacemos, entonces no lo vemos como una carga. Porque el trabajo que hago tiene un sentido de propósito muy fuerte. Al final, el propósito, que es otra palabra como bien típica de este mundo de coaching, es qué es lo que me levanta en la mañana. Y el propósito generalmente está asociado a otras personas. Entonces, lo que yo hago desde el podcast, que es ayudar a personas que tomen mejores decisiones financieras y no financieras, o clientes, que es lo mismo, pero mucho más intensivo, me hace querer hacer eso incluso aunque no me pagaran. No. Ahora no me acuerdo quién era este, pero decía como, David Senra, que es el del podcast Founders, que él se trata de buscar algo en el que si es que alguien llega y te ofrece un turro de plata, tú le vas a decir que no. Porque si es que te ofrece ese turro de plata, pero no puedes seguir haciendo eso, es un costo demasiado alto. Claro. ¿Y qué consejo le dais a alguien que le gusta lo que hace, pero no le gusta dónde lo hace? Porque yo creo que también hay un porcentaje importante de la gente que no es que no le guste lo que haga,
Pues entonces en verdad seríamos todos infelices. O sea, los números no estoy muy a favor de que la mayoría yo creo que no le gusta lo que hace. Sí. Pero muchas veces más que no le gusta lo que hace, le gusta donde se desenvuelve muchas veces. Ujú. Y cómo empezar a ser consciente y cambiar eso. Uf, muy buena pregunta. Para mí, el volver a Nauta después de estar haciendo esto solo, el componente de estar con gente que está en la misma, el sentido de equipo, es muy fuerte también. Entonces, claro, puedes estar haciendo un trabajo que te gusta, pero estar solo o estar en un lugar que no es el lugar adecuado, efectivamente dan ganas de cambiarse. Y creo el consejo más práctico, como lo que me gustaría decirle a mi Pablo del pasado, el mayor determinante de esto es tu costo de vida. Si uno logra tener un costo de vida bajo, todo el resto de las decisiones se hacen mucho más fáciles. Y ese costo de vida es, por un lado, el ego, como tener un auto rico, vivir en un lugar más rico, más grande. Pero también yo no soy tan partidario de, por ejemplo, tener una inversión inmobiliaria. Sé que construyen patrimonio, pero tienen un costo asociado a tener que pagar un dividendo que te quita flexibilidad. Entonces, pensar en esas decisiones no solamente por el lado financiero, sino que también en flexibilidad, tiempo y los otros tipos de riqueza. Pero esa persona que le gusta lo que está haciendo es muy bueno y que no está en el lugar correcto, pequeño experimento. ¿Qué alternativas pueden...? Mejor consejo. De un libro que se llama Designing Your Life, de Bill Burnett, que es muy bueno. Él habla de armar cafés con personas que están en el camino de vida que tú quieres estar. O sea, en mi caso, planificadores financieros, le pido un café y si yo cuando estaba sin trabajo, hacía esto y sin pedirles un trabajo, sino simplemente cuéntame qué es lo que has aprendido. Me dé el café. Te doy el café porque estaba muy lejos. Sí. Pero ese tipo de conversaciones Sí. ayudan muchísimo y te ayudan a aterrizar un poco algo que uno tiene en la cabeza. Yo quiero estar en otro lado, pero en todos lados puede que haya algo que no te gusta. Pero esas conversaciones funcionan mucho. Ya uno cree que quiere ir hacia ese lado, tuviste una buena conversación con una persona, quizás sale una oportunidad, te terminas dedicando a algo nada que ver. Pero tienes que tomar esa acción de tener ese café y después ejecutar. Tocaste un punto que me ha pasado en más de alguna asesoría, planificación con clientes, que muchas veces la persona espera a que lo echen, espera una indemnización, espera que algo pase para ahí lanzarse a emprender. Y yo creo es un gran error, porque es lanzarse al vacío, además con plata, que puede ser un tremendo riesgo. Lo mejor es sigue trabajando y busca algo pequeñito en lo cual empieces a emprender, generar tus primeros ingresos, ver qué pasa. Y después de eso y yo creo que el error aparte de eso es que se ponen creativos. O sea, que Sí. no es malo ser creativo, obviamente. Pero es como salirse totalmente al otro extremo de lo que uno está acostumbrado a hacer. Entonces, Más que creativo es ser muy arriesgado. Sí, pero al final es como, no sé, pues, me he dedicado toda mi vida a hacer consultoría, no sé, en máquinas de construcción. Y de repente, quiero hacer un restaurante. Claro. Pasa. ¿Cachai? Es muy normal, estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero como... Sí. ¿Cómo no hay a pillar algo parecido a lo que hacía para aprovechar todas tus ventajas competitivas? Por último, ¿cachai? Y como están tan chatos, hacen como ese, necesito salirme de esto como urgente, ta. Y votan todo lo que venían haciendo los últimos años, al final. Sí. Y eso es por no prepararse, al final. Me van a molestar porque siempre como... El libro, no sé cuánto dice, pero hay un muy buen libro de Michael Gerber que es el E-Myth Me Revisited. impresiona que te acuerdes de todos los libros. Sí, eso es brígido. El truco es, voy subrayando, leyendo y termino el libro, lo dejo un rato suelto y después hago una guía del libro una semana después. Y yo creo que eso ayuda a ir reteniendo más que solamente leerlo, botarlo y chao. Ya. Me Este pasa amigo- que los títulos son muy malos los títulos. Sí, quizás es suerte nomás de que mi cerebro funcione así, porque no sé explicarlo. Pero este libro, el E-Myth Revisited, se lo recomiendo a cualquier persona que quiera emprender. Porque este libro, el E-Myth significa como el mito del emprendedor, quizás así se llama en español. Cuando uno es bueno en algo, uno es consultor y dice quiero hacer otra cosa porque quiero ser dueño de mi tiempo. Claro. Pero si quieres emprender, el set de habilidades que tienes que tener y lo que vas a hacer en tu día a día es completamente distinto a lo que a ti te gusta hacer. Quieres ser consultor de tecnología, por ejemplo. Entonces lo que dice el libro es, tú piensas si quieres emprender que esto va a ser un McDonald's. Tienes que hacer los procesos lo más detallados posible y tú probablemente no vas a estar muy metido en hacer la hamburguesa, pero sí vas a tener un sistema desarrollado, no sé qué, no sé qué. Si eso te atrae, emprende. Yo cuando leí eso dije como, sí, me gustan los negocios, me gusta pensar en cómo hacer un flujo de caja y preocuparme de la utilidad y no sé qué, porque aparte había analizado empresas, pero la mayoría de las personas yo creo que no. Entonces muchas personas que quieren emprender después se ven atrapados con contadores, con inventario, con cosas que
probablemente no les mueven la aguja y son miserables. Si uno puede testear antes, obviamente es mejor, pero es otro mundo. El emprender versus ser un excelente en tu trabajo porque tienes los conocimientos técnicos. Perfecto. Te voy a llevar a otro punto que teníamos dentro de todo. Este es un tutti frutti de temáticas, pero lo estamos aprovechando por los intereses en común. Y una de las cosas que hablamos es la tecnología, la inteligencia artificial. Que hoy día, ¿en qué te ha ayudado en el último tiempo en todo ese consumo de conocimiento? Quizás, ¿cómo ha hecho más productivo tu día a día? ¿Cómo lo estáis viendo? En definitiva, hoy día la inteligencia artificial, que entiendo es de mucha ayuda para ti hoy en día. Esto es un tema, ¿no? No, puede ser un capítulo. Ustedes dos y yo nos sentimos atrasados con la tecnología, con la inteligencia artificial semana a semana, probablemente. Y ese es como uno de los grandes problemas, que uno se puede volver loco y, no sé, salió OpenClaw, voy a hacer un nuevo OpenClaw, no sé qué, pero después pasan 2 semanas y hay algo nuevo. Y uno tiene que hacer su trabajo también. Pero es un buen apoyo. Yo hoy día, como mi gran cambio fue pasarme de ChatGPT a Claude, ocupar Claude Cowork y Claude Code básicamente para todo. Pero me gustó mucho la forma de usarlo, no sé dónde la vi, que era el 10-80-10. O sea, el 10% del trabajo lo debería hacer yo, el 80% del medio lo delego y el 10% final lo hago yo también. No. Que es lo que, cuando se usa mal y lo vemos, es cosa que se metan en LinkedIn y vean todos los posts que claramente están escritos por inteligencia artificial, que son horribles. Hay una lata al final, porque uno sabe que al final es como... Estás leyendo la IA. Sí. Claro, exacto. Entonces, no perder la parte personal, pero sí... volviendo como a esto de los sistemas que uno tiene que hacer para un negocio, ayuda mucho en eso. O sea, no sé, tengo mi cartera de cliente. Antes tenía que hacer todo a mano, ahora puedo hacer un script que me ayude a decir, ya, este cliente la última vez que hablaste fue hace 3 semanas, hablaron de esto, escríbele, o este cliente va a estar de cumpleaños. Como un proceso actual en el que estoy de ocupar estas herramientas para poder hacer mejor tu trabajo. Que la parte humana hay que maximizarla, porque al mismo tiempo que estas herramientas son muy buenas, echamos de menos la parte humana. He visto videos de música hechos 100% por IA y se sienten como vacío, horrible, artificial, algo raro. Y si hubieran mejorado mucho y quizás van a ser muy buenos, no sé si en algún momento vamos a querer consumir una película hecha 100% por IA o ver fútbol de IAs. Probablemente no. Entonces, toda esa parte humana, tratar de maximizarla lo más posible. Yo todo lo que escriba lo voy a escribir yo, el final, nunca lo voy a escribir usando AI, por lo menos para el libro o para lo que haga ahora de newsletter, ese tipo de cosas. El podcast es muy bueno también, esto como interacción es muy buena, pero para todo el resto de las cosas, además de Mastercard, las herramientas de IA hay que estar. Sí. Y hay que usarlo más allá de solamente como un buscador, porque ahí uno está dejando... Alguien se va a comer tu almuerzo si es que uno mañana, si es que uno no está haciendo nada. Y ahí en concreto, ¿a qué te refieres cuando no se utiliza solamente como buscador? ¿Cuál es el siguiente paso? Para mí el siguiente paso es usar los modelos pagados, porque muchas personas están pegadas en los modelos gratis que están un año atrás, entonces es distinto. Usar, en mi caso, Claude Cowork, que se mete a tu computador. Entonces, no sé, quiere hacer una presentación de PowerPoint, la hace y después yo la puedo editar, pero la crea, o un Excel o un Word. Es usar... Bueno, tuve que hacer algo con base de datos. Yo aprendí un poco a programar en la universidad, pero se me olvidó completamente. Entonces, yo reaprender a programar, imposible. Pero con Claude Code, esta es mi base de datos, esto es lo que tiene, esto es lo que quiero ver, revisar. En 1 hora tenía algo que me habría demorado 1 semana o si no. Entonces, pensar cuáles son las cosas que se repiten probablemente. Y la gran gracia de esto es que es lenguaje natural. No hay que saber nada más. Exacto. Es simplemente darse el tiempo de jugar, de ocupar, hacer archivos, pasarle el contexto adecuado, ver las guías que están en internet de Claude o los infinitos videos de YouTube que hay al respecto, y eso ya es un nivel que te va a poner en el 10% mejor de la gente que usa IA. Si es que no más. Si es que no más. Sí. El otro día alguien me dijo, existen 8 niveles de usuarios. Wow. Está el nivel 1, que es como el que le pregunta al recetario, y el nivel 8 es el que hace toda su pega, todos los agentes. Y él se dedica solamente a ese 10% y tiene empresas asociadas a eso. Que ya son, no sé, pues 10 computadores o 20 computadores con agentes corriendo al mismo tiempo. Que eso ya es como el nivel superior. Pero ahí uno piensa como, ¿debería estar un nivel más arriba? Yo no tengo agentes trabajando para mí. Que todo depende de lo que quería hacer. O
Sí, pero me acuerdo de haber conocido en una conferencia del CFA a un tipo que yo encontré muy bueno, un portafolio manager de una empresa en Londres. Y él empezó a escribir en LinkedIn, algo que probablemente estaba escrito por IA, pero era muy bueno. Y decía como, ¿cómo ocupé mi OpenClaw para revisar los prospectos de los fondos en los que invertimos? Y tenía una cartera grande y tenía 60 fondos que todos los días quería revisar la cartera y le enseñó a su robotito, ayúdame a revisar qué es lo que están diciendo los portafolio managers. Claramente es un trabajo que ayuda a lo que él está haciendo. Sí. Y se dio el tiempo de estar todo un fin de semana, él tenía hijos, todo, él tenía un computador viejo y empezó a echar a andar ahí el OpenClaw. Entonces, A veces sería como el nivel 2. no sé, como digamos 5 6-7, yo pero yo no llegaba ahí todavía y quizás como Es que debería. piensa que todo lo que uno puede generar con esto es infinito al final. Infinito. La cosa es que la única diferencia que hay que tener cuidado es que, yendo a como el ejercicio de la gente publicando en LinkedIn, es que todo esto es lineal al final. Son procesos lineales, por ende es para estandarizar cosas y mejorar procesos. Ujú. Pero la cabeza piensa no lineal. Es correcto. Hay que buscar esos Ahí está lugares la donde nos diferencia. podemos diferenciar Claro. a futuro. Sobre todo en la parte de asesoría, humano. Totalmente. Por eso igual tengo semana por medio, pienso que nos vamos a quedar sin trabajo de aquí a 5 años, pero después pienso, puta, a mí la gente no me contrata porque le hago un buen portafolio, sino que es porque tenemos una relación. Match. Absoluto. Y volviendo al punto, lo hablábamos antes en la entrevista. La gente no sabe qué preguntar. O sea, si fuera así, entonces todos serían investigadores para premio Nobel en bioquímica con la IA. No, porque tú perfectamente podrías utilizar la IA para saber de moléculas, pero no vaya a llegar nunca al nivel para saber y seguir investigando y sacar un fármaco. Eso lo va a hacer un gallo que se dedica y ha estudiado toda su vida en bioquímica. Y va a usar esto para saltar al siguiente nivel. Sí. Nosotros lo mismo, vamos a saltar a un siguiente nivel, por ende vamos a poder personalizar mucho más el servicio para nuestros clientes. Sí. ¿Cachai? Pero nosotros vamos a seguir dando el servicio. Sí, me imagino que les pasa que un cliente como, Fernando, oye, ¿podemos revisar esto? Porque se lo pregunté a ChatGPT y ahora me pasa y es como, te obliga a tener más claro lo que estás haciendo. Exacto. Porque van a llegar mejores preguntas al final. Y Eso eso va a sí. seguir pasando. Exacto. Sí. Oye, Pablo, ya nos queda poquito y comentaste que estás haciendo deporte. De hecho, una de las razones de por qué estás acá sentado es algo que no lo sabía y nos conecta. Y es que los dos vamos a correr los 21K del Maratón de Santiago. Va a salir obviamente después este capítulo. Te va a hacer una férrea competencia en los primeros 20 metros. Oye, y también he visto que en el podcast han estado hablando harto del deporte, del cuidado. Francisco está medio flojo, entiendo, pero bueno, por razones obvias. Es papá, tiene dos niños pequeñitos. No, retémoslo igual. Está ahí flojo. Sí, igual podría, obvio. ¿Cómo ha sido esa incorporación en tu rutina probablemente? Porque comentaste que tu desafío el año 2025 eran estos Spartan Race. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué llegas ahí? ¿Qué es lo que pasa en eso? Yo siempre he hecho mucho deporte. Jugué tenis cuando chico, después fútbol, después básquet. Hice escalada un tiempo. Y creo que me encontré en un momento el año pasado en el que no estaba haciendo nada mucho. Y cuando corrí esa primera Spartan Race, casi me morí. Y eran 5 kilómetros y 20 obstáculos. Y dije, ¿qué onda la gente que corre 21? Yo nunca voy a poder hacer eso. Esa fue como la frase que tenía en mi cabeza. Y conocí el concepto del Misogi y fue, quizás yo sí puedo hacer esto. Y esa fue la gracia de, me puse ese objetivo, me bajé una aplicación que se llama Ladder, que básicamente te daba el entrenamiento del día. Y me enamoré de esa aplicación. Durante el año uno puede revisar cuánto entrenamiento hizo. Hice como 110 entrenamientos, 2 o 3 veces a la semana, toda la semana. Y después pude hacer las carreras, me fue súper bien. Terminé de percentil 10 en las 3 carreras, entonces quedé muy contento. Claro. Eso te va motivando. Cuando uno se va superando, es súper atractivo el premio, el reconocimiento a que uno va mejorando. Y el techo que me había puesto era un techo propio. Claro. Entonces, eso fue un gran aprendizaje también de si uno está semana a semana haciendo lo que tiene que hacer, pasan 6 meses y el interés compuesto hace magia de que no mejoraste un 10%, mejoraste un 10 por. Y otra cosa con la IA, estaba enamorado de esta aplicación, pero era cara. O sea, igual costaba, no sé, se cobraba anual y eran $180 al año. Y me tocaba el pago ahora en abril. Y dije, quizás puedo hacer algo con Claude. Y dije, ya, esta es toda mi formación, me gusta entrenar, no sé qué. Y ahora me tiro un plan semanal que Igual, lo sigo, funciona. Así que todas esas aplicaciones hoy día tiemblan por Sí, eso. claro. Pero en el proceso, dado que estas Spartan Race son carreras y obstáculos, yo me metí por la parte de los obstáculos, que lo encontré entretenido, pero tenía que correr.
Entonces tuve que empezar a correr, al principio sufriendo 1 kilo, pero uno cuando le empieza a agarrar el gustito a correr, es maravilloso, es meditación. Entonces, liberar los problemas, mis mejores ideas ahora, además de manejando, cuando uno está manejando largo, es corriendo. Salgo a correr con mi perro, adoptamos un perro, entonces como parte de nuestro panorama, lo veo muy feliz, perseguimos los patos. Entonces, todo este mundo del running se metió en mi vida sin que yo quisiera. Y otra cosa que yo siempre pensé que nunca iba a poder hacer es correr una maratón. Y ahora, con los 21, si es que los corro bien, voy a pensar como, quizás puedo hacer una maratón. Y es parte de ese proceso de encontrar las cosas que te gustan, testear, ver si te gusta. Y si es que te gusta, seguir metiéndole y crecer, mejorar. Quizás en algún momento hay que decir basta, pero por ahora me motiva mucho eso y me hace muy feliz. Y estos son tus primeros 21K. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón de cambiar el Spartan Race por trotes solamente? Porque ya hice ese objetivo. Ya. Entonces quizás como hacer de nuevo algo que ya hice no me llama. Pero dado que me empezó a gustar el correr, y al final el correr, una vez corrí una carrera el 2011, y me acuerdo que la energía de la gente que te da es muy rico. Es una locura. Quizás voy a disfrutar si corro una carrera más larga. Y fui a ver la maratón de Boston el año pasado, y los veía y toda la gente anunciando, y no sé, me encantó como el ambiente también. Entonces dije, ya, vamos a probar cómo me va con una carrera más larga, cómo ando con los tiempos, no sé. Aparte es bacán el running que uno se compite contra sí mismo. Sí. Obviamente yo no te voy a alcanzar por ahora, quizás en 5 años más. Eso, sí. Eres mucho más joven, así que seguro que sí. Pero es muy entretenido superarse. Y es parte de la vida más allá de solamente el deporte, las finanzas personales o una carrera. Es algo que es parte de mis valores. Y vivo alineado a mis valores, que es algo que trato de también pasar a la gente con la que trabajo o a los que nos escuchan en el podcast. Porque si uno no tiene sus valores claros, vas a elegir los valores de otros y no te van a ver beneficiado como te gustaría, y ahí llega la crisis de los 40 o cualquier otra cosa. No tenés claro. No sabía lo que quería hacer. Sí, bueno, y voy terminando con Qué esa... profundo. Y voy terminando con esa... Era filosófico. Sí. Voy terminando con esa pregunta porque precisamente una de las cosas que hemos hecho en el último tiempo y que lo han visto en el podcast es que hemos entrevistado a hartos runners y gente relacionada al mundo del deporte. ¿Y por qué? Porque creemos que las finanzas personales y el deporte van muy de la mano en muchas cosas. Es una visión de largo plazo, es el interés compuesto, es la dedicación, la persistencia, que a veces las cosas no salen del todo bien y uno puede mejorar. Y mirar la vida, la vida. O sea, diferir gratificación. Claro. Posponer la gratificación. Claro. Eso en el deporte y en la finanza prácticamente te asegura que te va a ir bien. Claro, y hoy día también un tema que lo hablábamos antes de comenzar es que, o sea, les tengo una noticia, vamos a vivir más y tenemos que vivir con la misma plata más tiempo. Entonces, ¿cómo? O sea, alguien que tiene 30, 40, 50 años, o sea, naturalmente tiene que pensar en ese futuro, que todos lo tenemos bastante internalizado porque sabemos que las pensiones no funcionan muy bien, pero ya, pues, ¿qué estamos haciendo ahora? Y claro, las pensiones no funcionan bien porque nos ahorra bien. Claro, pero evidentemente, pero es como lo primero es preguntarnos por qué algo no funciona, esa es la razón, y por qué llegamos a viejo como llegamos, porque probablemente hemos tenido un estilo de vida a lo largo de nuestras vidas que no nos hemos tratado muy bien. Entonces también qué hacemos al respecto para, además, como sabemos que vamos a vivir más, que va a costar financiar ese futuro, y si además tenemos problemas de salud que lo hace más costoso, muy complicado. Claro, entonces como el futuro es evidente, es súper claro, pero cuesta hacer algo hoy. Y lo más complicado es la aceleración de todo esto. O sea, estamos yendo por un tema muy, muy, muy frígido, pero hoy día están haciendo a alguien que va a vivir 200 o 300 años. Si no han leído libros al respecto, existen libros que explican esto que acá, esta afirmación terrible que ha hecho Fernando. Entonces, imagínate que te trabajas hasta los 60 y vivir 100 años más. Claro, podría pasar. Podría pasar perfectamente. O sea, si nace alguien no significa probablemente promedio, por pero eso, es alguien perdido en el mundo. Y probablemente por eso la eutanasia en el futuro va a ser un tema mucho más recurrente de tema de conversación. O sea, hay un montón de otros temas. Ni siquiera hablamos de planificación de retiro. Que no, de los temas que más pensé el año pasado, claro. Y es importante porque es más allá de la plata. Es mucho más allá de la plata. Pero la parte física, me acordé de una frase que es: la persona sana tiene muchos objetivos, la persona enferma tiene uno. Y exacto. Eso resume la vida. La importancia de cuidar tu cuerpo. Lo dice Tony Robbins en su libro. Bueno. Ahí está. De hecho, ¿te acordás de los libros?
Sí, pero no me acuerdo el nombre del libro, pero es de Tony Robbins porque esa frase me quedó muy marcada y de hecho la anoté en un plan que tengo yo personal. Así que totalmente. Claro, y todos estos cambios aparte son vertiginosos. No, es tan malo. Pero hay un libro que salió hace poco que analiza como el cerebro en relación a la evolución, que va muy en línea con todos los estudios de Taleb al final. Pero es otro libro. Entonces, finalmente, cómo hemos estado inmersos en una evolución de 3.000 años, donde en los últimos 10 años y los próximos 10 años, nuestro cambio de rutina, de vida, y lo que ha pasado en los últimos 100 es demasiado vertiginoso. Y nosotros no hemos evolucionado en nada para ese cambio. Entonces, cada año que pasa, nos separamos más del animal que llevamos dentro. El primer capítulo de Animales Financieros se llama El hombre en las cavernas también invierte. Este mismo concepto. Nuestro cerebro es de hace miles de años y estamos en un mundo que es bastante distinto. Es muy distinto en términos de redes sociales. O sea, llevándolo a las redes sociales. Ahora sí que nos estamos yendo a otro lado. Pero todo lo que la educación. Pero piensa en redes sociales. ¿Cuánta gente hoy día está sola? Sí. Y nosotros somos animales sociales. Sí. Entonces, finalmente está ahí. Estamos más conectados, pero en verdad no estamos conectados. Claro, menos socialmente conectados. Había una parte de este libro que te decía los haters, que tú dices que te duele y todo eso. Antes, cuando te echaban de una tribu, era como el peor castigo del mundo y era matarte, ¿cachai? Hoy día un hater, el efecto de la conciencia es el equivalente. Claro. Te está echando de tu tribu, claro, socialmente en la red. O sea, imagínate el trauma cerebral para entender eso, ¿cachai? Y los likes y todo lo que conlleva la red social y lo que vivimos en el día a día, como no estamos preparados a eso. No. Es bueno salir. Le voy a buscar el nombre porque se me olvidó el nombre, pero... Bien. Oye, Tutti Frutti, Tutti Frutti. Hemos hablado de un montón de cosas, pero yo sabía que iba a ser así porque el invitado lo amerita. Muchos libros, mucho conocimiento, muchos intereses en común. Así que qué bueno que aceptaste nuestra invitación en este cortito viaje a Chile. Ojalá en el futuro estar más cerca, pero igual seguimos muy conectados. Sigan siempre también el podcast Animales Financieros de Pablo y Francisco, muy recomendado. Y por supuesto también síganos a nosotros en nuestro podcast Mente Inversionista, semana tras semana, tratando de traer un gran invitado, sacar aprendizajes, compartan información. Nuestro canal de YouTube, Spotify, también Apple Podcast, compartan la información. Y como siempre, acá disponibles para hablar de estos temas que nos apasionan, que nos encantan y que seguiremos trabajándolos semana tras semana. Que estén muy bien. Gracias, Pablo. Gracias, Fernando. Un abrazo a todos. Chao, chao.